Buenos días. El día de hoy, por ser la charla de cirugía o neurocirugía vascular, el tema que vamos a tratar es de fístulas arteriovenosas durales craneales. Mi nombre es Daniel Alberto Porinar García, soy residente de neurocirugía de la Universidad de Antioquia. Entonces, cuando hablamos de esta patología o esta entidad, tenemos que saber que en sus generalidades son comunicaciones anormales. Eso quiere decir que son unos shunts arteriovenulares que van a estar en el espesor de la dura madre y que son entre las arterias meningias y los senos venosos o o a las venas meningias o a las venas corticales. La localización más frecuente es la pared o alrededor de los senos venosos. La mayoría de estas fístulas son adquiridas, sin embargo también se han descrito que hay congénitas y hay una diferenciación con las malformaciones arteriovenosas piales, que son las que más comúnmente se encuentran dentro del escenario de las malformaciones arteriovenosas después de los aneurismas, y es que estas tienen un nido vascular. Las malformaciones arteriovenosas piales tienen un nido vascular, tienen unas arterias piales y en las arteriovenosas, en las fístulas arteriovenosas durales no se encuentra un lecho capilar. La epidemiología de esta corresponde al 10 al 15% de las malformaciones vasculares intracraneales, y miren ustedes que aproximadamente el 6% de las malformaciones vasculares supratentoriales son fístulas arteriovenosas durales, pero en la fosa posterior infratentoriales corresponden hasta un 35% de los casos. Aquí ya nos está indicando que tu presencia es mayor en una patología más de la fosa posterior. Y eso lo vamos a ver más adelante, también que está relacionado con la clínica y la agresividad de las manifestaciones que tiene esta patología. Tienen una incidencia de 0.17 casos por 100.000 habitantes. La mayoría de los estudios muestran que no hay una diferencia específica entre hombre o mujer en la presentación. Sin embargo, tiene una predominancia en algunos estudios mayor en las mujeres en una relación 2:1, y se presentan en todos los grupos de edad, pero principalmente entre la quinta y sexta década. Cuando hablamos de la historia de esta patología, mucho tiempo fue considerada como una patología muy benigna en relación a las malformaciones arteriovenosas piales, hasta que después surgió la idea y el conocimiento de que también tenían un riesgo de generar hemorragia. Antes solo se pensaban que tenían síntomas leves como el tinnitus, los acúfenos, pero que no pasaban de ahí, pero descubriendo que tenían también una implicación en desarrollo de hemorragias. En 1972, Hauser y colaboradores describieron en un estudio de 28 pacientes los patrones de drenaje venoso y una correlación angiográfica con la clínica del paciente. Describió el drenaje venoso limitado a las venas piales y la asociación a sacos, ectasias o varices arteriovenosas que presentaban estos pacientes. Kostnik después describió que aunque fueran unas fístulas arteriovenosas durales extracraneales, también tenían el mismo o la misma probabilidad de producir síntomas como las de las malformaciones arteriovenosas piales. Y Obrador, en un estudio de 96 pacientes, describió que si involucraba al sistema venoso pial, podría generar hemorragia subaracnoidea, y el aumento de la presión en los senos venosos y especialmente en la región de la tórcula es lo que explicaba todos esos síntomas de hipertensión intracraniana, dentro de los cuales está la cefalea y papiledema. Stein fue uno de los primeros que comenzó a describir el drenaje a las venas corticales y lo relacionó con el riesgo alto de hemorragia intracraneal. Un factor de riesgo de hemorragia intracraneal, tener las fístulas con drenajes a venas corticales. Y este autor, Dijin Yan y colaboradores, en 1978, fue el que propuso la primera clasificación de esta entidad y la clasificó de acuerdo a los patrones de drenaje. Venas con drenaje libre al seno tienen síntomas benignos, y venas con drenaje cortical tienen más síntomas graves y mayor riesgo de hemorragia.
Las Jaunias en 1966, en un estudio de 191 pacientes, describió que la parálisis de los nervios craneales podría ser por el robo arterial que generaba la fístula y los síntomas del sistema nervioso central estaban íntimamente relacionados con la hipertensión venosa pasiva que podían presentar estos pacientes. En 1990, Awad describió los signos de gravedad. ¿Cuáles son los signos de gravedad? Drenaje venoso lectomeningio, dilataciones aneurismáticas o variciales, o lo que describen otros como ectasias, y drenaje venoso a venas basales, como es la vena de Galeno. Ya en 1995 se propone una clasificación, una de las que más se usa a la fecha de hoy, que es la clasificación de Cornard y hay otra clasificación que la de Borden. Hay múltiples clasificaciones, sin embargo, estas dos son las que más se usan. La de Cornard hace una descripción de la dirección del flujo en el seno dural y la presencia o ausencia de ectasias venosas en las venas corticales, mientras que la Borden es un poquito más resumida y lo que muestra es el sitio de drenaje venoso y la ausencia o presencia de drenaje venoso cortical. Estas clasificaciones se basan en el principio que el reflujo venoso cortical es importante, o el reflujo a los senos, y el drenaje directo a una vena cortical siempre se va a asociar a mayor riesgo de hemorragia y por lo tanto peor pronóstico. A mayor grado en ambas clasificaciones, mayor riesgo de que la fístula sea sintomática y que se asocie con hemorragia. Esta clasificación, como les decía, que fue dada por primera vez en 1995 por este autor Cornard, que hizo una variación real de la clasificación primera. Entonces, define en cinco puntos. Siendo la primera, donde tenemos simplemente un flujo anterogrado hacia un seno dural, que sería esta imagen que ustedes ven acá, miren. Este sería la fístula y solamente a ese drenaje al seno en un sentido que es normal, el del seno. La grado 2 de la clasificación de Cornard, que ustedes ven acá, ya tenemos que se divide, tiene un reflujo que puede ser tanto al seno principal, miren que tiene un reflujo, va en dirección retrógrada ese flujo sanguíneo, pero también hay una que puede ser a las... Espera un segundito. Ahí me están viendo bien. Sí, Dani, sin problema. Bien, perfecto. Entonces lo que les decía es que hay una clasificación tipo 2 que tiene que ver con el drenaje a los, ya sea a los senos venosos, pero con reflujo, ya sea al seno venoso o también involucrando las venas corticales. El que solo es reflujo al seno venoso es el 2A, el 2B es el reflujo, miren ustedes, viene acá la fístula, hace el drenaje al seno venoso, pero además de eso involucra un reflujo de las venas corticales, ven que el seno venoso está sin reflujo, y la 2A más B, que es la combinación de estos dos, es decir, tiene reflujo a los senos y reflujo a las venas corticales, como ustedes pueden ver acá. La clasificación tipo 3 es ya cuando es una fístula con drenaje directo a las venas corticales, sin presencia de ectasias o de dilataciones variciales, y aquí ya sí se ven las ectasias en la clasificación tipo 4. Recordar siempre que tengamos drenaje cortical, mayor riesgo de hemorragia. Y si tiene varices o ectasias, tiene mayor riesgo aún de tener síntomas agresivos y el riesgo de hemorragia es todavía más alto. Y la clasificación tipo 5 es cuando involucra vasos espinales. La clasificación de Borden, que les dije que era más resumida, la clasifican en 3 partes, siendo la primera el drenaje venoso directo al seno venoso dural, la segunda el drenaje a las venas corticales y la tipo 3 es un drenaje a una vena subaracnoidea que se puede relacionar con clínica de hemorragia subaracnoidea. Esta escala o este cuadro, lo único que muestra es la
predominancia por cada uno de los tipos o clasificaciones, de acuerdo a Codnar y Borden, de la presentación de las fístulas arteriovenosas. Vemos que es muy distribuido, llama la atención que el tipo 1 y tipo 2 presentan casi el 50% o más del 50%, pero acá la tipo 4, que es la de cortical, la que tiene drenaje cortical y tiene las ectasias, también tiene un valor muy importante y por eso ya se cambió ese pensamiento de que era una enfermedad muy benigna porque hay siempre predominancia de presentar síntomas como la hemorragia, como ustedes ven acá, miren. La etiología de esta patología es idiopática. Muchas veces se cree que hay un mecanismo desencadenante que puede ser, por ejemplo, un trauma, una craniotomía previa, los tumores o trombosis del seno dural. Y la patogenia es que se tiene un pequeño trauma y las fístulas producen una estenosis progresiva o oclusión del seno venoso. Eso va a generar que haya un aumento de la presión y una hipoperfusión focal crónica, lo que va a llevar a la producción del factor de 1 alfa, que va a llevar a la expresión del factor de crecimiento endovascular endotelial, y así se va a generar una angiogénesis de las arterias meningias que van a ir a hacer conexiones fistulosas con el seno dural o con las venas corticales, lo que va a llevar a aumento de la presión venosa local, crecimiento de las comunicaciones arteriovenosas fisiológicas entre las arterias meningias y los senos venosos durales y el desarrollo del chon o de la fístula patológica. Entonces, este esquema muestra cómo es normalmente la vena drenando a su seno y la arteria meningia sin involucrar el seno. Sin embargo, después de un mecanismo desencadenante, por ejemplo, un trauma o una cirugía, puede haber que esta arteria comienza a drenar en este seno y aquí pueden pasar dos cosas. Comienza a generar una trombosis, como ustedes ven acá, y con esa trombosis puede que se resuelva la fístula o esta trombosis sea distal a ese sitio y lo que genera es que esta vena ya no puede drenar bien y comienza a generarse una dilatación de esta vena y las subsecuente, si progresa, las ectasias y la arterialización del seno, como ustedes ven acá, y la trombosis, arterialización de la vena y trombosis del seno. En cuanto a la historia natural o la clínica de esta patología, es altamente variable. Sin embargo, se han descrito casos que van desde la resolución espontánea, sobre todo en fístulas del seno cavernoso, hasta hemorragias fatales que pueden presentar estos pacientes. Las manifestaciones clínicas dependen de gran medida del patrón de drenaje venoso y de la localización de la fístula. El tinnitus pulsátil, por ejemplo, que es un síntoma que durante toda la historia de esta enfermedad ha sido como muy, es de mandatorio o lo hace pensar a uno que es del seno transverso o del seno sigmoide y puede presentar otros síntomas como son la oftalmoplejía, la quemosis, la proptosis, el dolor retroorbitario y la disminución de la agudeza visual, por ejemplo, cuando está asociado a una fístula arteriovenosa del seno cavernoso. La clínica general puede generar convulsiones, parkinsonismo, síntomas pelosos y involucra la fosa posterior, alteración de los pares craneales igual, síntomas orbitarios sobre todo en la fosa craneal anterior o en el seno cavernoso y el aumento de la presión intracraneal es casi siempre presente en estos pacientes. Las complicaciones, ¿cuáles pueden ser? Hemorragias. ¿De qué hemorragias podemos presentar? Hemorragia intracraneal y hemorragia subaracnoidea cuando involucra esas venas subaracnoideas. Congestión venosa que puede llevar a un edema y aumento de la presión intracraneal elevada que pueda ser muy deleterio para el paciente si no se trata a tiempo. Se han clasificado los síntomas entre no agresivos y agresivos. Los no agresivos son las cefaleas esporádicas, los acúfenos, los tinnitus, el soplo auricular. Mientras que los agresivos son todos los que tienen que ver con la hipertensión endocraniana, el deterioro de las funciones superiores, ya cuando el paciente tenga focalizaciones, alteraciones del estado de alerta o de conciencia, las hemorragias, convulsiones y la mielopatía ascendente cuando son fístulas arteriovenosas espinales. Entonces, de acuerdo a la clasificación que tenemos de Codnar y la presencia de los síntomas, miren que los síntomas no agresivos se presentan sobre todo en el Codnar 1 y 2, mientras que los síntomas agresivos a mayor grado de Codnar, sobre todo en el 3 y 4, miren que es el 70%. En cuenta la clasificación 5, recordar que es espinal.
pero en esta vez vamos a estar más enfocados a la parte craneal. La localización más frecuente en orden, como está en este orden, es el seno transverso y el seno sigmoide, es el sitio más común. Después va el seno cavernoso, que pues realmente es la clasificación de fístula carótido cavernosa indirecta. La 3 es el tentorio, después el seno sagital superior, el seno recto, otros senos venosos y la fosa craneal anterior. En estas escalas ustedes ven más o menos, de acuerdo miren ustedes, de acuerdo a la localización de la fístula, seno longitudinal superior, la presentación o no de síntomas agresivos. Miren que los síntomas agresivos se presentan más que todos en el seno sagital superior y en el seno tentorial. Todo lo que involucre la fosa posterior, por lo general, va a tener síntomas más agresivos para el paciente. Y siempre, casi siempre, esa agresividad, como ustedes ven en esta escala, y es el mensaje que quiero dejar, tiene que ver con el drenaje vertical. Uno de los mensajes que quiero dejar. ¿Listo? La localización y la presencia de los síntomas que pueden presentar, como les decía, cada uno que puede presentar cada uno de los sitios que síntomas puede presentar, como los que ya les había comentado. Las ayudas diagnósticas van desde un Doppler que puede ayudar, aquí, perdón, es screening y seguimiento. El shunt o la fístula da cambios hemodinámicos en las arterias que alimentan la fístula y se pueden medir eso, ver eso o ver involucrado arterias de la carótida externa, internas y las vertebrales. Y son útiles, los parámetros útiles para sospechar una fístula arteriovenosa dural son el bajo índice de resistencia, el aumento del volumen del flujo, el aumento del pico sistólico y aumento de la velocidad del fin de diástole. El TAC simple nos ayuda, sobre todo cuando ya tenemos complicaciones. Las manifestaciones como son sobre todo la hemorragia. La hemorragia en esta patología no tiene un patrón de distribución específico, sin embargo, el que más se nota es el intraparenquimatoso. Menos frecuente se puede presentar la hemorragia subaranoidea, más relacionada con cuando ya tenemos dilataciones o ectasias de venas corticales, y los hematomas subdurales se ven más que todo cuando tenemos fístulas de la fosa craneal anterior. Y lo otro que podemos ver en el TAC es el edema que puede presentar esta fístula. El angiotract nos ayuda para ver arterias de mayor calibre, venas de drenaje dilatado, vasos prominentes en los senos durales o meninges, trombosis venosa cerebral, la presencia de aneurismas y las venas oftálmicas dilatadas en las fístulas carotido-cavernosas y calcificaciones curvilíneas subcorticales que ya las vamos a ver. Entonces acá, por ejemplo, se ve esta relación con el seno longitudinal o seno sagital superior de estas venas, y esta dilatación de estas venas. Acá vemos una manifestación que es clara, que puede ser la hemorragia, y aquí vemos esas calcificaciones subcorticales que pueden ser vistas ya cuando tenemos un reflujo venoso crónico dado por la congestión que presentan estos pacientes. La resonancia, tenemos de acuerdo a cada una de las secuencias, tenemos que imágenes ponderadas en T1 y T2 nos va a mostrar los vacíos de flujo y trombosis de los senos, nos puede mostrar el T2 y el FLAIR, pueden mostrar hiperintensidad dado por la congestión venosa, la isquemia o el edema, y el T1 contrastado, lo que nos va a mostrar es que va a haber una captación dural difusa, sobre todo en ese sitio, pero más que todo puede haber una captación mayor en ese sitio, pero no es una captación homogénea, por decirlo así. Y la susceptibilidad magnética nos puede mostrar los arteriovenosos como hiperintensidades de señal venosa, nos muestra el drenaje venoso cortical retrógrado asociado a la fístula. Las venas superficiales pueden estar dilatadas en el hemisferio ipsilateral y venas de drenaje profundo prominentes. La angioresonancia tiene una alta sensibilidad y especificidad. Nos ayuda a medir la perfusión cerebral. Se pueden hacer por medio del contraste con estas dos secuencias o sin contraste usando como marcador o como trazador el agua de la sangre arterial. La otra secuencia que nos puede ser útil es el tiempo de vuelo, que nos va a mostrar unas intensidades nodulares o curvilíneas alrededor de un seno dural o cerca de las venas cerebrales. Pero sin duda, el gol estándar en esta patología es la arteriografía.
En la arteriografía lo que podemos ver es el llenado precoz de las estructuras asociadas al shunt. Podemos ver el flujo retrógrado y las características de la fístula como son el drenaje venoso cortical, el drenaje al seno venoso, la obstrucción del retorno venoso y aneurismas arteriales o venosos asociados. Sin duda es muy útil y lo requerimos, es esencial para planificar el manejo quirúrgico. Por ejemplo, en este caso, se ve una fístula del seno sigmoides o el seno transverso. Ustedes ven que las ramas que pueden estar alimentando esto son arterias meningias, o ramas de la arteria occipital y están drenando sobre el seno sigmoide y el seno transverso, sin drenaje venoso cortical. En este caso, tenemos acá una fístula que ustedes ven en la fosa craneal anterior. Aquí vemos esos vacíos de señal que se pueden ver, ¿cierto? Y también vemos esas ectasias que pueden presentar o dilataciones que pueden presentar estos pacientes. Acá en estos que se ven acá en el asterisco, este paciente tiene entonces una comunicación de arterias etmoidales, que son ramas de la arteria oftálmica, con ramas corticales frontales, y ven las ectasias que se van formando, que son estos asteriscos que están mostrando la imagen. Aquí ven la fístula. La fístula carotidocavernosa hay que hacerle como una sección especial, porque pues es el segundo sitio más frecuente de las fístulas arteriovenosas. Es una comunicación anormal entre arterias meningias de la carótida interna y del carótida o de la carótida externa con el seno cavernoso. Y los síntomas que pueden presentar son todos los que son oculares y también de la parte oftálmica. Entonces tenemos oculares, que puede ser la quemosis, la proptosis, y ya en la parte de visión, deterioro de la visión, visión borrosa, y además de eso los otros síntomas que ya conocemos como, o los signos que se pueden presentar en las imágenes, como ven ustedes acá, que es la vena oftálmica superior dilatada y los síntomas de hipertensión ocular. El TAC en la fístula carotidocavernosa nos va a mostrar una marcada dilatación y realce del seno cavernoso, y también nos puede mostrar la vena oftálmica superior prominente, y la resonancia, además de estos dos, nos pueden presentar los vacíos de señal anormales en el seno cavernoso y agrandamiento del seno cavernoso. Como ustedes ven acá en estas imágenes, la proptosis, el agrandamiento de la vena, y acá vacíos de señal que pueden presentarse en la resonancia. Aquí la arteriografía sin duda también es de utilidad, donde se ve el llenado acá de el seno cavernoso y acá la dilatación de la vena oftálmica. Aquí también vemos lo mismo. Y esta clasificación, que es la clasificación de el Barrow, clasifica las fístulas carotidocavernosas en cuatro partes, en 4 parámetros más bien, donde ustedes ven acá las imágenes. La fístula carotidocavernosa directa, que es la tipo A, ¿cierto? Es una fístula directa de la carótida interna, rama de la carótida interna al seno cavernoso, mientras que la tipo B son las ramas meningias, como ustedes ven acá, ramas meningias de la carótida interna al seno cavernoso. La tipo 3 es ramas meningias, pero de la carótida externa, que es esta que vendría acá, y la tipo D, que son fístulas que combinan tanto las ramas meningias de la carótida interna como de la carótida externa. Ya para comenzar a enfocar el tratamiento, tenemos unas indicaciones que revisen la literatura, que el tratamiento se debe ofrecer por lo general para todas estas lesiones. Sin embargo, se ha presentado cierre espontáneo hasta en un 10% de los casos, y sobre todo cuando está asociado a fístulas arteriovenosas del seno cavernoso. Cuando tenemos la clasificación de Connard, pues la idea es que esa clasificación nos ayude también a orientar un eventual tratamiento, un eventual plan de manejo. Entonces el tipo 1 de Connard, que para recordarles, es el drenaje solamente al seno cavernoso, pero no tiene ningún reflujo. Entonces, el tipo 1 solo se hace intervención si los pacientes resultan incómodos para el paciente. Pero si los síntomas son estables y tolerados por el paciente, no debe haber indicación de tratamiento. Para el tipo 2,
que es el YAL, que tiene un reflujo, ya sea a venas corticales, al seno venoso o los dos, el tratamiento endovascular usualmente es el recomendado. Y el tipo 3 y el tipo 4, ya cuando involucran ectasias y drenaje venoso cortical, el tratamiento quirúrgico o endovascular es el indicado. Los objetivos del tratamiento, pues paliación o cura de los síntomas. Cuando hablamos de paliación, pues es tratar de aliviar los síntomas que incomodan al paciente, mientras que la cura tiene como objetivo principal cerrar completamente la fístula y las venas anormales de salida. Y sin duda lo que se quiere prevenir es que hayan hemorragias, que es como el cuadro clínico más agresivo de esta patología. Entonces, de acuerdo a cada sitio, tenemos que en la fosa craneal anterior, ustedes ven, las alimentadoras son las arterias etmoidales anteriores y posteriores, o la arteria falcina anterior. Las drenajes son las corticales frontales, como en el caso que les mostré, que tenía las ectasias ya, las venas basales, el seno esfenoparietal, y los síntomas pueden ser hasta el 90%, hay hasta un 90% de riesgo de hemorragia, y el tratamiento de esta patología usualmente debe ser quirúrgico en esta localización. En el seno venoso, pues tenemos todas las ramas alimentadoras que pueden ser tronco hiferolateral, el tronco meningohipoficiario, la arteria capsular, entre otras, y el drenaje principalmente a las venas oftálmicas, a los senos petrosos superior e inferior y el seno esfenoparietal, y a las venas corticales frontales. Los síntomas que ustedes ven acá, los síntomas de cefalea, síntomas oculares y visuales, y el tratamiento puede ser conservador de acuerdo a la clasificación o como el grado de la fístula. Se ha mostrado algo de cierre espontáneo, como les decía, o el tratamiento endovascular, que ya sea transarterial o transvenoso. Sin embargo, en la literatura encontré que el transvenoso es el de elección para el tratamiento en esta localización. El seno transverso y sigmoide, que es el sitio más frecuente donde se presentan estas fístulas arteriovenosas, tiene alimentación de la arteria yugular, las ramas transmastoideas, arteria meningia media, ramas de meningias de la arteria vertebral o de la arteria tentorial marginal. El drenaje es al seno sigmoide, al seno transverso o directamente a la vena yugular interna. Los síntomas pueden ser cefalea, tinnitus, que es lo que más llama la atención al paciente, déficit neurológico, compromiso de pares craneales, alteraciones visuales, y el tratamiento debe ser endovascular, transarterial o transvenoso, endovascular más cirugía o cirugía. Esa, en el seno transverso cualquiera de las tres opciones tienen cabida. El seno sagital superior son alimentadoras las arterias meningia media, la arteria temporal superficial, la arteria oftálmica. El drenaje es al seno sagital superior. Este también se relaciona, como vimos en la escala de agresividad, a tener más riesgo de hemorragia, y el tratamiento también puede ser endovascular solo, combinado o cirugía. La incisura tentorial, siempre, otro mensaje que les quiero dejar, siempre que tengamos fístulas arteriovenosas que involucren la fosa posterior, el riesgo de hemorragia va a estar presente y son de curso más agresivo. Las alimentadoras son la arteria tentorial marginal, la arteria meningia media, la carótida interna y la vertebral. El drenaje es a las venas tentoriales, las venas basales de Rosenthal, la vena mesencefálica lateral, altísimo riesgo de hemorragia, y el tratamiento, más que todo, acá se indica el tratamiento endovascular o un tratamiento combinado, pero sobre todo endovascular. Igual, este basal tentorial tiene un cuadro similar. Las arterias alimentadoras son la arteria basal tentorial, la arteria crival. El drenaje es al seno petroso superior y vena petrosa. Los síntomas, cefalea y hemorragia, todo sea superior. Y tratamiento endovascular sobre todo. Torcular parecido, lo mismo. Pueden presentar lo mismo, el tratamiento es similar, endovascular o cirugía, y estas son las ramas alimentadoras y las venas de drenaje. Al foramen magno, todo, miren ustedes que en el foramen magno ya tenemos, puede involucrar una clasificación de Codnar 5 que involucra las arterias espinales, ¿cierto? Y las venas vertebrales, y eso lleva a que tengamos riesgo de mielopatía, asociado por ser fosa posterior, de presentar riesgo de hemorragia. Y el tratamiento endovascular, sobre todo, segunda opción, cirugía.
Entonces, la decisión del tratamiento tiene que ir basada en la presentación clínica y la localización e historia natural de la enfermedad, la localización por lo que les acabo de comentar, y el drenaje venoso, si tiene un drenaje venoso cortical o drenaje al seno. Las opciones que hay es el tratamiento conservador, la cirugía, la radiocirugía y la embolización. Entonces, cuando hablamos del tratamiento conservador, está más que todo indicada en CONNAR 1 o CONNAR 2, o sea, de bajo grado, podemos decir. Es cuando un paciente tenga los síntomas que sean bien tolerados y que tengamos una evidencia que haya regresión de la fístula. Sin embargo, estos pacientes hay que reevaluarlos. Cada vez que tengan un cambio de la presentación de los síntomas, hay que considerar abortar este tratamiento conservador y pasar de pronto a ofrecerle un tratamiento más efectivo. Se ha descrito en la literatura que la compresión arterial puede ser útil, sobre todo, como les decía, en la tipo 1 y en la tipo 2A, y esto consiste en la compresión de la arteria carótida cervical o arteria occipital usando la mano contralateral a donde usted tiene, donde el paciente tiene la fístula. Y esta compresión, ¿cómo se hace? Se hace en periodos cortos de tiempo, se debe repetir varias veces al día y tienen que aumentar la frecuencia de duración por 3 a 4 semanas. Se tiene que realizar sentado o acostado y lo que se quiere es buscar una trombosis que se logra hasta en el 20 a 30% de los casos y está contraindicada en pacientes que tengan placas o que tengan aterosclerosis. La cirugía lo que busca es ligar las alimentadoras, aunque también la esqueletización de la dura alrededor de la fístula arterionosa dural involucra la excisión del nido, del seno y de drenaje venosos. Hay un riesgo de pérdida sanguínea grande. Está más que todo indicada en pacientes que tengan lesiones con drenaje leptomeningio directo y elección en lesiones de la fosa craneal anterior, que es donde más tiene indicación la cirugía sobre, creo que la parte endovascular, aunque se puede también pensar que el tratamiento quirúrgico puede ser complementario o en combinación con el tratamiento endovascular y casos que no se pueda realizar la terapia endovascular por alguna situación específica. Esta imagen que les traigo acá es un paciente que tiene esta fístula, ven ustedes esta vena arterializada, acá con el verde indocianina, se muestra ese reflujo que muestra esta vena, ¿sí? Y esa vena drenando al seno parietal, lo que buscaron acá fue colocar este clip al sitio donde esta vena se está arterializando, la cortan y ustedes ven apenas cortan cómo cambia el color de un rojo brillante a un color más oscuro, demostrando que ya no hay ese reflujo que tenían acá. Aquí estaría la fístula, que sería entre estas arterias que se ven ahí. Listo. Este otro es lo mismo, un parecido, encuentran acá, es una fístula arteriosa que involucra el seno cavernoso. Ustedes ven acá todas las arterias, todas esas arterias sobre esas arterias fistulosas. Aquí ven la vena que está donde está drenando esa fístula y lo que hacen lo mismo con el verde indocianina, verifican el flujo arterial sobre esa vena, lo que buscan es en la parte proximal de esa vena poner un clip y cortarla y resolver esa fístula. La radiocirugía tiene una tasa de oclusión del 44 hasta el 87% de los casos. Es una buena alternativa sin complicaciones serias que hayan sido reportadas. Sin embargo, de una vez les digo que la desventaja principal es la latencia entre el tratamiento y su efecto, que puede llegar hasta 6 meses. Entonces es una alternativa poco invasiva, se usa en fístulas veninas con nidos pequeños y se puede usar en combinación con la embolización transarterial. Con la embolización transarterial, si ha sido poco efectiva o tratamientos incompletos. La embolización, sobre todo, es la que más se usa, podríamos decir como que es el tratamiento de elección. La primera línea de tratamiento puede ser tanto transarterial o transvenosa, se usa sobre todo en pacientes que tengan fístulas agresivas y fístulas de bajo riesgo que tengan
mucha presencia de síntomas o incomodidad para el paciente y que tengan riesgo de volverse agresivas. Hay que tener muy en cuenta cuando las anastomosis que puede presentar estos vasos, anastomosis contralaterales o colaterales, son muy comúnmente encontradas, y la elección de que si sea transvenosa o transarterial dependen de la localización del drenaje venoso y la disponibilidad del acceso endovascular. Entonces, cuando hablamos de la embolización transarterial, se usa sobre todo para las fístulas tipo 3 y tipo 4, que tengan drenaje cortical y que no tengan una conexión simple al seno. El tratamiento requiere una combinación de métodos, y los agentes que se pueden usar son las partículas o agentes líquidos. Las partículas tienen una alta tasa de recurrencia y se usan en cirugía previa y cuando usted quiere lograr un efecto paliativo, que es reducir el flujo a través de la fístula con el fin de reducir síntomas. Los agentes líquidos tenemos el NBCA y el Onix. El Onix tiene la ventaja que se puede usar transarterial y transvenoso, y se busca, o el objetivo es llenar las pequeñas fístulas y lograr un abordaje anterogrado y retrogrado. Las complicaciones que pueden presentar es una hemorragia tardía y parálisis de los nervios craneales. La transvenosa lo que busca es ocluir el drenaje venoso, generalmente el seno. La suplencia arterial de baja presión es ocluido secundariamente, y hay que tener mucho cuidado que no vaya a ocluir el único vaso normal que esté drenando esa zona de parénquima cerebral. Y se pueden usar coils con la desventaja que toma tiempo que se forme el trombo, o agentes líquidos. Las complicaciones son infarto del territorio de drenaje de una vena normal, cambio de agresividad de la fístula y empeoramiento de los síntomas, que generalmente es transitorio y se ve hasta en un 10% de los casos. Y está reservada la embolización de venas o senos con contribuciones de drenaje no grandes a parénquima cerebral, como les decía, o sea, que no tenga que ver con un drenaje directo de una zona importante de parénquima cerebral. En los cuidados postoperatorios, ya sea embolización o cirugía, mínimo tener una vigilancia de un paciente hospitalizado 24 horas. El uso de analgésicos convencionales. Hay unos autores que recomiendan el uso de los esteroides 48 a 72 horas por los síntomas que pueden generar, sobre todo edema o hipertensión endocraniana, y más relacionado también con el edema orbitario, y hacer un seguimiento neurológico durante esa vigilancia que tiene usted en el paciente hospitalizado. El seguimiento de imágenes o el seguimiento ambulatorio, pues lo que recomiendan es hacer una arteriografía o resonancia, angioresonancia a los 3 o a los 6 meses. Si tiene síntomas residuales o recurrentes, es indicación de hacer una resonancia, mirar si quedó un residuo de la fístula. Y pues si usted evidencia que quedó un residuo, o si el paciente empeora, el tratamiento puede ser planeado sin necesidad de hacer una arteriografía adicional a la que ya teníamos conocimiento. Y eso era lo que tenía preparado por ahí. Muchas gracias por su atención. Ahora para la anestesia. Estos son unos exámenes que puedes hacer. Y esta es la ruta de la cirugía. Explica Sandra que hay que hacer. No sé si alguien tenga algún comentario. Buenos días, bueno. Excelente. Muy clara. Me parece que lo tiene muy claro el tema. De verdad que fue muy, muy preciso todo lo que dijiste. A diferencia de las malformaciones, que para mí las malformaciones arteriovenosas son patologías que son muy difíciles de entender. Las fístulas durales son tal cual como vos lo acabas de decir, son completamente predecibles. Las etmoidales, las fístulas de fosa anterior siempre llenan por las etmoidales de ramas de la oftálmica, las simoideas siempre llenan por ramas transóseas del occipital o ramas posteriores de la meningia media, las parasagitales siempre por ramas de la meningia media. Entonces,
siempre uno sabe uno sabe a dónde ir antes de tratarlas. También lo dijiste, en el tratamiento, yo no tengo ninguna duda de que el tratamiento de lesiones en el endovascular, y cada vez sí que más. ¿Por qué? Porque primero ya dijiste por dónde tratarlas, ¿cierto? Por dónde llenan. Y dos, tú mismo lo mencionaste, simplemente es tener presente las conexiones anómalas que hay de la carótida externa con la interna para que no haya complicaciones. Por ejemplo, las ramas meningoftálmicas, las conexiones del tronco inferolateral con la arteria del foramen redondo, o las aferencias de los nervios. No le olvide también que la faringe ascendente da los vasa nervorum de los pares bajos, la meningia media, la rama petroscamosa da las ramas del facial. Es decir, uno sabiendo por dónde llenan y cuáles son las posibles complicaciones, el tratamiento es muy sencillo. Y a diferencia también de las malformaciones, lo normal es que en una sola sesión endovascular las fístulas se curen. Y como es una patología venosa y uno siempre va hacia la vena, la posibilidad de recidiva es muy baja si uno hace el tratamiento de una forma adecuada. Gracias, profe. ¿Alguien más tiene algún comentario adicional? Profesor Ignacio. Yo tengo una pregunta para los que hacen cirugía. Yo he visto que algunas fístulas durales, cuando se hacen por vía abierta, se van y se cauteriza o se clipa la aferencia arterial. ¿Cuántos de ustedes también van por la vena y le colocan un clip a la vena? Profe, aquí hay una pregunta que de pronto usted me puede ayudar a contestar, profe Pulgarín, que es, ¿qué porcentaje de cierre se considera aceptable en fístulas con manejo endovascular exclusivo? No, lo normal es que Total, haya un cierre total. Sí, lo normal y la regla es que haya un cierre total en una sola sesión, porque de verdad, así como lo reconozco que las malformaciones son patologías muy difíciles de tratar por vía endovascular, las fístulas durales son patologías muy fáciles de tratar. Siempre, entonces, ¿cuál es el porcentaje? Yo diría que cercano al 100%, es más, debería ser el 100%. Casi que es inaceptable que una fístula dural por vía endovascular quede abierta, ¿cierto? Y básicamente, ¿por qué? Porque siempre es el mismo procedimiento. Hay una estandarización ya en el tratamiento endovascular de las fístulas. Por ejemplo, las fístulas de la fosa anterior. Nosotros ya nos vamos con un balón, lo inflamos después de la arteria central de la retina para que no haya pues ceguera, y inyectamos hasta que el material llegue a la vena. Y una vez el material llega a la vena, se considera una lesión curable. Lo mismo pasa con todas las demás. No les olvide que tú lo dijiste, las fístulas, aunque aparenten llegar al seno, ellas en realidad no llegan al seno, ellas llegan a una pared falsa o un lumen falso que está en la pared del seno. Entonces uno tiene que ocluir ese lumen falso que está en la pared del seno. Eso hoy en día pues no tiene presentación. Yo creo que eso era cuando no había ONIS o cuando no había histoacril, pues que lo único que habían eran coils o partículas. Entonces yo leí que se utilizaba como tratamiento paliativo, pero jamás he visto nadie que haga un tratamiento paliativo y yo nunca lo he hecho. Todos nos vamos por un tratamiento curativo. Y básicamente porque las fístulas, como te digo, son completamente entendibles. Es que yo creo que esa es la clave. Por ahí hay una charla muy interesante del doctor Orlando Díaz
que de fístulas durales y él dice cómo entenderlas. Desde que uno las entienda, uno las puede tratar y las puede curar directamente. Profe, gracias. El profesor Oscar Zorro, Bogotá, ha levantado la mano. Profesor, buenos días. No, pues con relación a fístulas durales, yo pienso que es una patología que prácticamente que es de terapia endovascular cada vez más. En los poquitos tratamientos quirúrgicos, o sea, es poco la experiencia que nosotros tenemos, o por lo menos que yo tengo, pero la esencia es ir sobre las arterias, coagular o poner clic a las arterias, a las arterias más que a las venas, las que yo he hecho y se han resuelto. Cuando he tenido que hacer quirúrgicas, he tenido dos escenarios. Uno, pacientes que han sangrado y que he drenado el hematoma y he cerrado la fístula dural mediante el tratamiento quirúrgico en procedimientos de urgencia. Y otro, cuando es una cirugía programada, lo único es que me ha ayudado para la localización, por ejemplo, de antes de estereotaxia o de neuronavegación, para la localización de esas fístulas durales. Un comentario en cuanto a radiocirugía, es la última opción. Primera opción, terapia endovascular; segunda opción, terapia endovascular; tercera opción, terapia endovascular; luego el tratamiento quirúrgico. Pero sí hemos tratado algunas fístulas durales con radiocirugía cuando nos la refieren el terapista endovascular, que no se pudo ocluir completamente, y hemos tratado 7 fístulas durales por radiocirugía utilizando 20 Gray, y se han ocluido con seguimiento angiográfico 4. 3 pacientes no tuvieron oclusión, y en un metaanálisis de Estados Unidos con centros como Pittsburgh, como Virginia, en 30 años lograron más o menos 700 casos de fístulas durales y una oclusión entre un 60 y un 70%. Esos son mis comentarios. Muchas gracias. Gracias. Doctor Zorro, una preguntita. Usted me acaba de dar la razón. Yo he visto que cuando se opera vía abierta una fístula, el neurocirujano va por las arterias. Usted lo acaba de decir, va por las arterias. ¿Por qué cuando nosotros en el endovascular estamos tratando una fístula y tapamos solo las arterias y dejamos la vena, esas fístulas siempre, absolutamente siempre recanalizan, porque generan nuevas aferencias? ¿Por qué en cirugía, cuando se tapa la arteria, por qué esas fístulas no vuelven a abrirse? ¿Cuál es la otra más? La pierna. Adelante, profesor Zorro. Listo. La respuesta no la tengo, y aparte es que nosotros, no sé si en el auditorio haya gente que haya operado muchas fístulas durales, pero las fístulas durales que operamos los neurocirujanos son contadas, ¿sí? Vuelvo y le digo, las que yo he hecho han sido de urgencia y la otra cosa, pero a los pacientes les ha ido bien solamente ligándole las arterias. No tendría la explicación, ¿sí?, de fístulas durales. No sé.